muchas gracias por asistir, ¿no? Por acompañarnos en esta jornada esta mañana para compartir todo lo relativo a la parte del módulo transversal de sostenibilidad. Mi nombre es Gloria Iglesias y junto con mi compañera Mónica Gómez somos parte del equipo de educación de Fundación Repsol. Vamos a estar esta jornada con vosotros. Esperamos que sea de vuestro interés, ya nos iréis contando. Sí que para empezar, os agradeceríamos si ponéis en el chat vuestro nombre y vuestros dos apellidos. ¿Por qué? Porque luego al final, ya os lo vamos a ir explicando, ¿no? Podréis solicitar un certificado de participación en esta sesión emitido por parte de Fundación Repsol y entonces para asegurar de que no nos equivocamos, ¿no? Y que ponemos el dato personal tal y como es correcto, pues sí que os agradecemos que si lo ponéis en el chat pues de alguna manera nos aseguramos que no nos equivocamos, ¿no? Por mencionar un poco la jornada, taller de sostenibilidad en Thinkers FP, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Por todos los contenidos curriculares del módulo transversal de sostenibilidad, que es obligatorio en todos los ciclos formativos de formación profesional. Vamos a compartir con vosotros todos los recursos y herramientas que ofrece el programa para que podáis llevar al aula esos contenidos, pero no lo vamos a hacer de manera teórica, lo vamos a hacer de manera práctica, es decir, os vamos a pedir que os pongáis el gorro de estudiantes, ¿no? Por un ratito y trabajemos de manera práctica los materiales, porque pensamos que es una manera muy básica, muy visual, ¿no? Muy dinámica de poder trasladar la información y de que entre todos podamos enriquecer también la sesión. Y luego en una segunda parte de la sesión, allá por, bueno, pues a las 11:30, si os parece, haremos una primera parte donde vamos a compartir todo lo que son las dinámicas prácticas con todos los recursos, todos los materiales que tenemos. En la segunda parte haremos un pequeño descanso de unos 10-15 minutos, donde hablaremos de la parte de competencias, porque con Thinkers FP también vais a poder evaluar las competencias del Marco Europeo de Sostenibilidad, GreenCom, y las Entrecom, y os vamos a enseñar también cómo podéis evaluarlas y utilizarlas con vuestros alumnos. Os vamos a facilitar herramientas para ello y al final de la sesión nos reservaremos un espacio para hacer un recap, un pequeño repaso para aquellos que no, que se hubiesen incorporado un poquito más tarde. Os contaremos siguientes pasos y os contaremos cómo os daremos acceso, los códigos de acceso a todos los materiales que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, sin más, ¿os parece? Vamos a entrar en materia. Yo sí que lo quiero hacer in situ y si os parece voy a compartir mi pantalla y directamente vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, uy, me sale aquí una cosa rara, espérate, que me bajo esto por aquí, esto no sé por qué me sale, aquí, vale. Directamente sobre la herramienta. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre Thinkers FP para aquellos que de alguna manera no hayáis tenido nunca contacto con el programa o no os hayáis registrado todavía o no sepáis muy bien cómo utilizarlo, ¿no? Todo el contenido curricular del módulo transversal de sostenibilidad de Thinkers FP lo podéis encontrar de manera gratuita en nuestra página web. Simplemente thinkers.fundacionrepsol.com y entráis directamente a nuestra página de Thinkers, donde os vais a encontrar esta apariencia. Bueno, tenéis un primer carrusel, ¿no? Donde están todos los anuncios, las novedades de los programas, noticias, etcétera. Y luego ya, si bajáis un poquito por el scroll, tenéis los programas educativos. Bueno, veis que en realidad los contenidos curriculares de sostenibilidad están adaptados a todas las etapas educativas no universitarias, desde la primaria, la secundaria, lectura fácil como novedad este año, donde adaptamos todos los contenidos para atender, ¿no? Todas las necesidades diferentes que pueda haber en el aula, facilitando así la inclusión también.
¿no? Y la igualdad de oportunidades, ¿no? A todos los estudiantes. Y luego tendríamos los programas Thinkers FP, ¿no? Adaptados al currículum del Real Decreto de Formación Profesional. Comentaros que si hay algún docente en la sala que estáis dando FP básica, en FP básica el programa que se viene utilizando es el de secundaria. Hoy la sesión la centramos en Thinkers FP, módulo transversal de sostenibilidad. Bueno, un poco por dar una visión muy genérica de lo que, cómo es la página web, ¿no? A más abajo tenéis todos los programas en inglés. Están disponibles también en el resto de idiomas cooficiales, ¿no? Para cambiar el idioma, simplemente os lo digo porque no es muy intuitivo, ¿no? Iríamos aquí a este pestañita que tenemos en la parte inferior derecha, damos aquí y podemos encontrar o cambiar el idioma y poder, ¿no? impartir los contenidos en el idioma en cualquiera de las lenguas cooficiales, ¿no? Además del inglés y del castellano. Bueno, para acceder a los contenidos, digamos, luego aquí, bueno, pues tenemos otra serie de información, noticias, premios. Bueno, yo aquí veo muchas cosas porque estoy con un rol de moderador, ¿no? Pero bueno, aunque luego lo veremos un poquito más en detalle, yo creo que para que veáis cómo se entra, pues lo podemos hacer por aquí, ¿no? Esto es lo que veríais en abierto al entrar en nuestra página web. Si nosotros queremos entrar en el programa, en los contenidos del programa Thinkers FP, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, si es que no estáis registrados ya. La primera vez que entráis os aparecerá aquí dos botones, ¿no? Dos pestañas, una que pone regístrate y una que pone identifícate. Veis que aquí ya me pone mis iniciales de Fundación Repsol porque estoy registrada, pero si no estuviésemos registrados, pues nos iríamos a un botón que habría aquí que pondría identifícate y simplemente con nuestro correo electrónico corporativo de nuestro centro educativo, indicando el nombre del centro y algún dato más sobre la materia que impartís y demás, a efectos simplemente estadísticos, accedéis a vuestro registro gratuito y podréis ya disfrutar y descubrir todos los contenidos del módulo, ¿no? Una vez que hagáis el registro, es importante que para completar el proceso de registro os llegará un email al correo corporativo que hayáis indicado en el proceso para que confirméis la contraseña. Pues simplemente os llegará un correo desde ese buzón Thinkers, confirmáis vuestra contraseña y ya estaríais dentro. ¿eh? Que cuando os vayáis a dar de alta, os estéis registrando, tenéis alguna dificultad, no encuentro mi centro educativo, os ponéis en contacto con nosotros, tenemos una asesoría pedagógica gratuita. A través del correo programa educativo @fundacionrepsol.com. Mónica os lo pondrá por el chat y os ayudamos a hacerlo sin ningún problema. Entonces, bueno, sin más, para entrar en el programa Thinkers FP, pues nos iríamos a Thinkers FP, ¿no? Valga la redundancia. Veréis que hay dos módulos. ¿Por qué? Porque en el caso de FP hemos previsto que los alumnos también puedan entrar en el programa, ¿no? Todo ello de acuerdo a vuestras necesidades. Ahora lo vamos a ver. Hay docentes pues, que quieren aprovechar de alguna manera, dada la transversalidad, ¿no? También que tiene el programa, pues para fomentar las competencias digitales de los alumnos y prefieren, bueno, pues que sean los propios alumnos los que entren en el programa, se descarguen sus ejercicios y demás. Bueno, esto es posible con Thinkers FP. Hay otros que preferís hacerlo de un estilo más tradicional, proyectarlo vosotros o incluso descargar los materiales. Bueno, pues todas las opciones son posibles. Ahora bien, una puntualización que sí es importante. Si queréis que los alumnos entren en el programa Thinkers FP, darlos de alta y crear vuestra propia aula con ellos, no os lo tenéis que solicitar vía docente. Es decir, hay un tema de garantía de la protección de datos que nos exigen para cumplir con toda la normativa en este sentido y por tanto para asegurar toda la anonimización de los alumnos, pues es necesario que la solicitud de alta sea a través de vosotros como docentes. Nos hacéis la solicitud a través de nuestra asesoría pedagógica, programa educativo @fundacionrepsol.com, y en un plazo de 24-48 horas los tendréis de alta sin ningún problema. Bueno, sin más,
más entraríamos. Yo ya estoy registrada, entro en el programa y simplemente le doy a abrir. Importante, la primera vez que entréis, aquí os aparecerá un botón azul. Voy a ser muy pesada con esto en esta sesión porque ahí tendréis que dar iniciar lección, porque si no, no os va a dejar navegar por el programa. Esta es la apariencia que tiene el programa. Como ahora lo vamos a ver, no voy a entrar mucho. Bueno, pues son 6 capítulos más uno de bienvenida, donde ponemos a vuestra disposición todas las guías didácticas, el proceso de solicitud de alta de alumnos que antes os comentaba, y describimos el reto Somos Profesionales. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. Yo, para empezar, sí que simplemente me parece interesante que escuchemos este vídeo, que veamos y escuchemos este vídeo que resume de manera muy visual en un par de minutos lo que es Thinkers FP y la aportación de valor que puede tener. Entonces, me decís si se escucha y lo escuchamos. Sí, se oye. A medida que la sociedad afronta los retos ambientales y sociales, cada día se hace más necesario integrar competencias y valores en la formación profesional y capacitar a las personas para lograr una economía sostenible. Bienvenidos a Thinkers FP, un innovador programa educativo que prepara a los profesionales del mañana para enfrentar los desafíos de la transición ecológica y la sostenibilidad. Con Thinkers FP tendrás acceso a numerosos recursos educativos, videopodcast, vídeos formativos, presentaciones interactivas, juegos, ejercicios, retos, reflexiones, para desarrollar e integrar los contenidos y competencias relacionadas con la sostenibilidad de manera atractiva en las aulas. Thinkers FP empodera a los estudiantes para que se conviertan en protagonistas capaces de afrontar los retos ambientales y sociales actuales y se conviertan en profesionales que activen el cambio del modelo productivo con creatividad, colaboración y orgullosos de su propio potencial. Thinkers FP cubre el contenido curricular del módulo profesional de sostenibilidad aplicada al sector productivo. A través de 6 capítulos, somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza. Los estudiantes alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos y se formarán en aspectos de gran futuro laboral y enorme relevancia como sociedad. También pondrán en práctica lo aprendido a través del reto Somos Profesionales, desarrollando soluciones basadas en problemas reales. El programa Thinkers FP, Industrias y Producción, trabaja además los contenidos específicos de las familias de fabricación mecánica, industrias alimentarias, industrias extractivas, química, transporte y mantenimiento de vehículos e instalación y mantenimiento. A través de la plataforma Thinkers, tú eliges cómo y cuándo poner en marcha cada contenido según las necesidades de tu aula. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Y con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura a los premios Thinkers. Únete a Thinkers FP y prepara a los profesionales del futuro. Bueno, 2 puntualizaciones respecto al vídeo antes de seguir. Una, premios, se mencionaba al final, premios Thinkers FP. Bueno, pues quería contaros en primicia, ¿no? Casi, que en los próximos días vamos a publicar ya las bases de la primera convocatoria de los premios Thinkers FP. Solamente por utilizar los contenidos de Thinkers FP podéis optar y presentar vuestra candidatura desde ya mismo. Ya os digo, se van a publicar en estos días y hasta el 24 de abril del 2026 podréis presentar vuestra candidatura a la primera edición de los premios Thinkers FP. Os animo a que consultéis las bases porque podéis, hay premios súper interesantes que pueden llegar hasta 15.000 euros, tanto para ciclos formativos de grado medio como de grado superior, simplemente por utilizar los contenidos de Thinkers. Así que mi recomendación, si os interesa, es que estéis atentos a nuestra página web, porque lo anunciaremos en el carrusel de bienvenida que veíamos antes, ¿no? Y luego otra cosita ¿Esto es todo lo que tenéis que estar? Pues no lo sé. Bueno, Convocatoria. Bueno, otra, no sé si se escuchaba algo por ahí,
Otra puntualización que quería hacer respecto de los contenidos es que habéis escuchado en el vídeo, ¿no? Que se mencionaba los sectores de industrias y producción. Pero lo que queremos deciros es que el programa es totalmente transversal. Mirad, aquí en el capítulo de bienvenida tenéis una guía didáctica. Cada capítulo tiene su propia guía, pero como los capítulos son independientes, ahora lo vamos a ver, y podéis optar por hacer todo el contenido del módulo con Thinkers o no, o utilizar solo los contenidos de los capítulos que os interesen, cada capítulo tiene su propia guía. Pero bueno, ahora mismo me voy a ir a la guía didáctica general porque es la que tiene la guía de todos los capítulos. Bueno, aquí, bueno, de hecho la tengo, ¿veis aquí? Guía didáctica general. Que la tengo además aquí. Si nos vamos a la página 19, bueno, aquí os muestro, ¿no? Aquí vais a tener pues toda la explicación para el docente, todas las rúbricas, todos los resultados de aprendizaje, todo el detalle necesario para poder impartir el módulo. Pues aquí vais a ver, pues para cada uno de los capítulos, por ejemplo, el de Somos Circulares, ¿no? La temática que se da, las sesiones recomendadas, los recursos y la temática. Aquí simplemente donde pone específica industrias y producción es tan sencillo como de cambiar el ejemplo para una empresa que se adecue al sector que estáis impartiendo. O sea, no tiene más. Además, vais a ver que el programa en total tiene una duración de 44 horas, cuando lo que establece el Real Decreto, según si ha habido una adaptación en la comunidad autónoma, está entre 30 a 32 horas. ¿Por qué? Porque precisamente ponemos a vuestra disposición una gran variedad de ejemplos, de herramientas, para que podáis ir adaptándolo y haciéndolo de acuerdo a vuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Aunque ya lo hemos ido viendo, ¿verdad? Pero bueno, pues de alguna manera, características generales de los programas Thinkers que ya os he ido contando. Tenemos los contenidos curriculares de sostenibilidad y de transición ecológica, medio ambiente, ODS, adaptados a cada una de las etapas educativas, tanto de primaria, secundaria, FP básica, como formación profesional, módulo transversal de formación profesional. Los programas están organizados por capítulos independientes, son totalmente flexibles, con lo cual son muy transversales y dan lugar a la colaboración entre docentes de diferentes asignaturas. Ahora lo vamos a ver. Y además ofrecen numerosos recursos y herramientas y están basados en metodologías activas que tratan de impulsar ese trabajo en equipo a través de gamificaciones, retos, de una manera totalmente práctica, porque la idea es despertar el interés del alumno, que la experiencia de aprendizaje para el alumno sea también enriquecedora y despertar esa curiosidad que les permita pues reflexión, que les ayude, ¿no? A reflexionar y al final pues a pensar por sí mismos y tomar sus propias decisiones, ¿no? Además, tenemos recursos para vosotros los docentes, también para poder evaluar las competencias, decíamos, lo hablábamos antes, numerosos recursos de evaluación que podéis ir explorando en cada uno de los capítulos. En definitiva, la idea es haceros fácil el llevar al aula estos contenidos, ¿no? De una manera visual, de una manera divertida y de una manera sencilla. Los programas están disponibles en todos los idiomas, castellano, inglés y lenguas cooficiales, ¿eh? Y además tenéis una asesoría pedagógica gratuita en nuestro correo programaeducativo@fundacionrepsol.com, donde si tenéis cualquier tipo de duda os vamos a ayudar. Detrás estamos nosotras y os vamos a ayudar y os vamos a atender en cualquier cuestión que os pueda surgir, ¿no? Entrando un poquito más ya en Thinkers FP, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del programa tienen como base el Real Decreto. En cada capítulo se explicitan esos resultados de aprendizaje y esos criterios de evaluación y se vinculan con cada sesión para que en todo momento tengáis claro cuáles son los criterios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo donde os hemos traído para el capítulo de Somos Sostenible, bueno, pues tendríamos
La sesión 1, que sería la introductoria, qué recursos didácticos tenéis a vuestra disposición para hacer la introducción, para que elijáis, y luego la vinculación curricular. O sea, está todo explicado en la guía didáctica, es decir, esto lo tenéis a vuestra disposición en la guía didáctica, es un extracto para que veáis cómo están todos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación alineados. Y aquí, de una manera un poquito más explícita, pues cada resultado de aprendizaje, pues os hemos desglosado dónde podemos encontrarlo en el programa. Aquí donde lo podemos encontrar en la guía general, oye, pues yo quiero identificar pues en la página 10. Y por capítulos, en la guía específica de cada capítulo, en qué página de la guía podéis encontrarlo. ¿Por qué esto así? Porque como os vengo diciendo a lo largo de la sesión, los capítulos son independientes. Entonces puede ser que alguno de vosotros queráis hacer todo el contenido del módulo transversal con nosotros, pero quizá algunos de vosotros pues simplemente queréis aprovechar parte de los contenidos. Bueno, pues así podéis tener localizados los resultados de aprendizaje en cada uno de los capítulos. Todos los 6 capítulos y el reto están realizados a través de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, en aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo. Para nosotros consideramos muy importante que se aprenda haciendo, que se aprenda trabajando para despertar ese interés que decíamos. Entonces, en cada uno de ellos vais a encontrar numerosos recursos que vais a poder utilizar y personalizar tal y cual lo necesitéis. Por supuesto, las guías para los docentes, para que os ayuden, ¿no? a ver esa alineación curricular y demás, pero luego vais a tener vídeos, vais a tener actividades de reflexión, por supuesto presentaciones de contenidos, las rúbricas de evaluación, tanto de competencias como de contenidos, y bueno, hasta tableros de escape room hay y de roleplay, y hasta un juego de la boca. Quiero decir, que son numerosos recursos que cada capítulo os va a ofrecer para que vosotros, de acuerdo también a las necesidades de vuestro aula, podáis utilizar aquellos que más os interesen, ¿no? Creemos que pensamos que esto es una aportación de valor añadido al programa porque le aporta ese dinamismo, ¿no? que nos ayuda a generar ese interés por la temática. Estos son los capítulos que se establecen en el Real Decreto, es el contenido curricular. ¿Cómo se desarrollan los 6 capítulos? Y os recomiendo que os fijéis bien en este slide porque ahora dentro de un ratito os vamos a pedir que os quitéis el gorro de docentes, nos ponemos el gorro de alumnos y vamos a trabajar, vamos a proponer trabajar de manera práctica con los contenidos del programa, ¿no? Para que veáis también, ¿no? Una manera, también la idea es enseñaros una metodología diferente de cómo impartir en el aula los contenidos, ¿no? Y que pensamos que puede ser muy interesante y muy instructiva. Bueno, en el capítulo de Somos Sostenibles vamos a abordar todo aquello del compromiso de las empresas con la sostenibilidad, la Agenda 2030, esa triple visión de la sostenibilidad con los criterios ASG, ambiental, social y gobernanza, toda la parte de propósito empresarial e innovación sostenible. En el capítulo de transparencia vamos a identificar cómo las empresas demuestran y comunican su compromiso. Vamos a aprender a identificar cuáles son los grupos de interés que nos afectan como empresa, toda la parte de materialidad y riesgos y qué impacto tienen esas decisiones en esos riesgos, toda la parte de transparencia en la información sobre la sostenibilidad, ¿no? Y vamos a ver cómo afecta eso a la sostenibilidad. En el capítulo de Somos Circulares es un capítulo súper interesante donde vamos a ver en qué consiste la economía circular a lo largo de toda la cadena de valor de productos y servicios y qué oportunidades genera. Hábitos de consumo responsable, de uso responsable de recursos, de gestión de residuos, de desperdicio alimentario, uso responsable del agua, y no solo en productos, sino también en servicios, ¿no? Que es importante la puntualización. En la parte de Somos Planeta, quizás es el capítulo más tradicional, ¿no? Entendedme de la parte de sostenibilidad, porque aquí abordamos todos los contenidos relacionados con el medio ambiente, pues toda la parte de cambio climático, descarbonización, eficiencia energética,
contaminación, en fin, movilidad sostenible, energías bajas en carbono, ¿no? Toda la parte ambiental de esos criterios ASG, ¿no? La parte igual más tradicional de la sostenibilidad. En el capítulo Somos Sociedad vamos a ver por qué es importante que las empresas cuiden el bienestar y la salud, la seguridad de sus empleados y cómo influyen estas decisiones en la sostenibilidad. Cuán importante es la diversidad, la inclusión de todos los colectivos, garantizar la seguridad de los trabajadores. Qué importante es gestionar el talento y el capital humano para sacar lo mejor de ellos mismos, la educación financiera. ¿Qué impacto tiene todo esto en la sostenibilidad? Aquí, en este capítulo, lo vamos a descubrir. Y luego, en el último capítulo, el capítulo de Somos Gobernanza, vamos a ver cómo afectan las decisiones de las empresas en la sostenibilidad. Y quizás no es tan evidente y vais a ver dentro de muy poquito, de muy pocos minutos, cómo sí que tiene un impacto muy directo, ¿no? Toda la parte de prevención de la contaminación, ciberseguridad, toda la parte de la gestión de la cadena de suministro. Vamos a ver qué impacto tienen, cómo gobiernan las empresas para cumplir esos compromisos. Todos estos capítulos tienen a la vez un reto transversal. Os proponemos trabajarlos y aquí os proponemos abordar el reto transversal Somos Profesionales. Lo que os proponemos es que al final del programa se trabaje con los alumnos un proyecto que es construir, diseñar un plan de sostenibilidad. Un plan de sostenibilidad que puede ser de una empresa ficticia que nos inventemos, de una empresa asociada al sector que estamos impartiendo, a la familia profesional que estamos trabajando, o puede ser una empresa cuyos ejemplos y plantillas y propuestas os vamos a dar nosotros también después entre todos los materiales, ¿no? De cada uno de los sectores productivos. No es necesario que para abordar el reto Somos Profesionales hagáis un recorrido por cada uno de los capítulos con Thinkers FP. Como decíamos antes, una de las principales características de Thinkers FP es que los capítulos son independientes. Vosotros podéis decidir, oye, yo quiero impartir los contenidos del capítulo Somos Planeta con Thinkers, pero el capítulo de Somos Sociedad, pues yo tengo contenidos o materiales que he conseguido por otro lado y que se adaptan bien y que no necesito más. No pasa nada. Lo único que, claro, para abordar el reto, esos contenidos tienen que haber sido cubiertos de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde os planteo, pues oye, todo lo que necesitamos para trabajar un plan de sostenibilidad. Pues necesitamos identificar cuáles son esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en la sostenibilidad. Y esto lo vemos en el capítulo Somos Sostenibles. ¿Cuáles son los grupos de interés y los riesgos? En el capítulo Somos Transparencia, ¿no? Y así vamos identificando cada una de las actividades que tenemos que desarrollar en el reto y terminaremos construyendo ese plan de sostenibilidad. En este taller, ahora después, os vamos a proporcionar todos los materiales, todas las plantillas para facilitar la vida al alumno, ¿no? Y además también en el propio programa tenéis toda la guía didáctica específica para hacer el reto, que si os interesa, pues podéis también de ahí seguir las indicaciones para poder desplegarlo en aula, ¿no? Y ya para ir acabando, bueno, al final en cada uno de los capítulos vais a ver o cuando detenidamente podáis explorar cada una de los contenidos, vais a ver que la estructura de cada capítulo siempre es la misma, ¿no? Cumplimos con las 4 fases de aprendizaje, desde esa parte de motivación, con un vídeo, con un recurso gráfico para despertar el interés, despertar esa curiosidad, la parte de comprendemos con la transmisión de conocimientos, la de reflexión con practicamos, relacionamos de manera práctica, ¿no? Hacemos ejercicios, os proponemos diferentes recursos y metodologías para trabajar lo que hemos aprendido y en una última parte pues de síntesis y metacognición para asentar todo eso que hemos aprendido en el capítulo, ¿no? Bueno, aquí os comentamos los diferentes recursos que tenéis en cada capítulo para trabajar cada una de las fases y en esta parte no me voy a detener porque es la que vamos a desarrollar
en la segunda parte de la sesión, ¿no? Con Thinkers FP no solamente vamos a poder trabajar los contenidos del módulo transversal de sostenibilidad, sino que además os vamos a proponer una herramienta para evaluar las competencias del Marco Europeo de Sostenibilidad y de Emprendimiento, GreenCom y Entrecom. ¿eh? Y bueno, pues además, para ayudaros en esa tarea de evaluación, os presentamos aquí una tabla que, insisto, esto lo tenéis en la guía didáctica, simplemente tenéis que entrar en el programa Thinkers FP y descargaros la guía y vais a tener tanto en la guía didáctica general como en cada una de las guías de cada uno de los capítulos cuáles son los recursos de evaluación que tenéis a vuestra disposición, tanto si es un recurso de evaluación continua o de evaluación final, pues a través de videotest con ePuzzle, propuesta de actividades de reflexión, mapas conceptuales, ejercicios prácticos. Tenéis mucha variedad de recursos que vais a poder utilizar y vais a poder elegir el que más se adapte a vuestra necesidad, ¿no? Y sin más, para no perder más tiempo, yo propongo ya que nos vayamos quitando el gorrito de docente, nos ponemos el gorrito de alumnos y nos ponemos a trabajar. Y os recomiendo, además, creo que somos poquitos en esta sesión, todo este material, todo lo que aquí aportemos ahora, a partir de ahora, nosotros vamos a ir tomando nota, lo vamos a ir registrando y será parte del material que os vais a llevar. Con lo cual, cuanto más participéis, pues al final más vamos a enriquecer la sesión y más material os vais a llevar luego vosotros después. Así que os animo a participar, espero que os sea de interés y sin más nada, Mónica, te doy paso para empezar la primera dinámica. Gracias. Estupendo, estupendo, Gloria. Bueno, excelente revisión a 10.000 pies de altura de todo lo que aporta el programa, que no es poco. Como Gloria ya os ha explicado, son muchos los recursos didácticos que tenéis a vuestra disposición. Y pienso que, bueno, que tenéis la posibilidad de conformar vuestra propuesta para vuestro alumnado en función de vuestros objetivos pedagógicos y del tiempo de que disponéis, ¿no? Que no todo el mundo dispone exactamente del mismo tiempo. Bueno, para hacer la dinámica que tengo preparada ahora, que viene a ser un rompehielos, que por cierto podéis utilizar también, como no, con vuestro alumnado, querría saber, ¿a quién de vosotros le suena esta herramienta que voy a poner en el chat? A ver, me podéis escribir por el chat. Yo sí, yo no. ¿La habéis usado? ¿Os suena? ¿De nada? A ver qué me decís. Menti. Hay quien lo conoce por Mentimeter, que es, bueno, digamos cuando tienes que hacerlos, y el menti.com, que es la web, la URL que le tenéis que dar en este caso a los participantes. Bueno, Irene dice que sí, pero el resto, María José no, Rosa no, Amelia no, Alfredo no, María Teresa sí y María Elvira sí. Vale, estupendo. Bueno, yo os cuento, seguro Kahoot os debe sonar bastante más que Menti, ¿no? Bien, la diferencia, yo personalmente utilizo Menti a los inicios cuando tenemos, bueno, empezamos el curso académico, ¿no? Nadie se conoce, ni los alumnos entre sí, normalmente, a veces sí, pero a veces hay alumnos nuevos. Nosotros no los conocemos también normalmente, al menos no a todos, y ellos no nos conocen a nosotros. Entonces, en ese momento en el que aún no hay suficiente confianza, el anonimato no deja de ser un ingrediente importante a la hora de que la gente, bueno, los participantes sean lo más, bueno, lo más participativos posible, ¿no? Y por eso Menti. Porque en Kahoot, ahí ya sabéis que, bueno, cada uno tiene su avatar, al final hay además un podium con un liderazgo, con lo cual, pues eso no, para mí, no es la mejor herramienta a utilizar muy al principio del curso, ¿vale? Por eso os he traído Menti, porque además yo sé que no todo el mundo bueno, la tiene por mano y por tanto es algo más que os vais a llevar de aquí. Entonces, os acabo de poner también por el chat dos cosas. Tenéis que ir a menti.com, lo podéis hacer por el móvil o por el ordenador, como queráis. Y el código que tendréis que poner
es el que veis ahí, el 2255-3292, y yo me voy ahora a compartir mi pantalla. Eso es. Y voy a darle aquí al present, ¿vale? Y entonces os voy a ir explicando cositas de este Menti, ¿vale? Le he dado a presentar. Supongo que estáis viendo, ¿verdad, Gloria? Mi pantalla en este Sí, sí. momento. Vale, entonces veréis varias cosas. Bueno, aquí sale el código, que por cierto, cuando lo ponéis en pantalla, en una smartboard o en una pantalla digital, la verdad es que esto sería una sugerencia para ellos, para que lo pongan más grande y los que están detrás de todo del aula puedan realmente verlo bien, el código. Y entonces aquí ya veis que está, bueno, diapositiva anterior, aquí no hay ninguna anterior porque esta es la primera, luego diapositivas siguientes y luego aquí veis que hay el pulgar Vale. hacia arriba y veis además el número de participantes. Yo estoy viendo Ahí que, donde se pues que sienta pienso que esto. tienes que Vale. silenciar a alguien, Gloria. Veis que hay un Pero participante no se pueden que hacer ya copias ni nada de eso, ¿no? a ver, espera. Voy a venir yo aquí un momentito. Ya lo he silenciado Estoy, yo a estoy. Sara. Vale, ok. Entonces, supongo que sigo compartiendo el Menti, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora que veo que hay 5 participantes dentro del Menti, 2 de los cuales habéis ya votado, ¿sí? Me puedo esperar o puedo seguir. Vamos a seguir. Bueno, de momento tenemos a alguien que le gusta hacer deporte y a alguien que le gusta leer. Bueno, ahora ya habéis participado los 5 de 5 que hay. Esto significa que yo le tendría que decir a mi alumnado, en este momento sois 11 dentro de la sesión, vamos, chicos, a acabar de votar porque tengo que seguir a pasar a la siguiente, ¿vale? Bueno, de momento va ganando la lectura. Vamos a seguir a la siguiente porque tenemos unas cuantas y así damos tiempo a que todo el mundo entre. De momento ya estamos 7 dentro, estoy viendo. Y aquí, bueno, pues vamos a preguntar, si pudierais viajar ahora mismo, ¿no? ¿A dónde os iríais? Bueno, empieza a haber empates. América, África, Europa. Han votado 3 de 7, 4 de 7, como veis aquí. Entonces, estas, por ejemplo, son preguntas, como es natural, que no tienen respuesta correcta o incorrecta, ¿sí? Ahora llegaremos a algunas. Bueno, ya 7 de 7. Habéis votado todos y os quedaríais la mayoría, digamos, en Europa. Muy bien, sigo hacia adelante. Venga, ¿cuál de estas afirmaciones os representa mejor cuando estáis en grupo? ¿Os gusta más hablar que escuchar o más escuchar que hablar? Ya sois 8 los que estáis dentro. Estupendo. 6 habéis votado, 7 habéis votado, ya habéis votado todos los que estáis. A 7 os gusta más escuchar que hablar y a 1 le gusta más hablar que escuchar. ¿Ok? Ya hay 9, estupendo, y habéis votado los 9. Seguimos en preguntas-respuestas con respuestas que no son correctas e incorrectas, son libres. ¿Con cuál de estas afirmaciones os identificáis más en vuestra forma de trabajar? ¿Os consideráis personas planificadoras o os gusta más improvisar? Tenemos a 9 de vosotros aquí dentro, de momento 7 decís que os consideráis más planificadores que improvisadores. Vale. Pues eso significa que las guías, la guía general, las guías de capítulo, la guía del reto, o sea, toda esa manera de estructurar el programa, que volvemos a repetir, es una propuesta, sencillamente. A partir de ahí vosotros la acomodaréis a como queráis, pues os van a ser muy útiles, aquellos que os gusta planificar. Y a los que os gusta improvisar, o a la persona que ha dicho que le gusta más improvisar que planificar, bueno, seguramente nos lo explicaría mejor diciendo, bueno, a mí me gusta improvisar después de haber planificado, porque normalmente es la mejor tipo de improvisación, la que, bueno, cuando lo tienes todo planteado y planificado, luego sobre eso, sobre esa estructura más segura, pues puedes empezar a hacer y a deshacer, dependiendo de cómo se está generando la dinámica con tus estudiantes en cada momento, ¿no? Vale, aquí, ¿qué tipo de dinámica de grupo preferís? ¿Grupos reducidos o grupos grandes? Bueno, definitivamente en docencia
trabajar con grupos reducidos ayuda a la participación, en este caso del alumnado, y los pone a trabajar, ¿no? Sobre todo para mí el grupo ideal, la cantidad de personas por grupo reducido es de 3, porque más allá de eso, primero porque es un número impar, con lo cual tienen que negociar y tienen que trabajar entre ellos para poder decidir cómo quieren presentarse frente al grupo clase, y luego porque, bueno, es una cantidad de individuos por grupo que no permite el escaqueo. Vale, siguiente. ¿Cómo preferís abordar un nuevo aprendizaje? ¿Leyendo manuales o guías o sin mirar las instrucciones? A ver. Supongo que este irá muy ligado al de la planificación. Sería extraño encontrarnos que ahora los que quieren planificar mucho pues no se miran ninguna instrucción, así que, bueno, las respuestas que estáis dando vienen a corroborarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues las guías del programa seguro que os encajarán. Y fijaros que ahora ha aparecido aquí en medio este press enter to show correct answer, o sea, dale al intro para mostrar la correcta. Esta sí es ya una pregunta que tiene una respuesta correcta. ¿Cuál de estas acciones no ayuda a combatir el cambio climático? A ver, ¿qué os parece? Vamos a dejar que el resto vote. 3 de 9. Ha votado un tercio de la clase. Nos esperaríamos, por ejemplo, pues a que votara al menos el 50%, cosa que ya ha ocurrido porque ya habéis votado 7 de 9. Y efectivamente, no ayuda a combatir el cambio climático, pues comer aguacate importado. Usar menos plásticos ayuda. Estábamos hablando de que no ayuda, ¿sí? Comer aguacate importado lo que supone es que estamos incrementando la huella de carbono digamos, si la tuviéramos que contabilizar en el cómputo global de nuestra huella de carbono personal, ¿no? ¿Qué puede tardar hasta 500 años en desaparecer de la naturaleza? ¿Una toalla de playa, una cáscara de plátano, una botella de plástico o vuestra canción favorita? Y bueno, os podéis imaginar que la constitución de estas preguntas y de sus respuestas, pues la podéis hacer más formal, más informal, si estamos a principio de curso, volvemos a decir, básicamente es un rompehielos. Vale, entonces para ver la correcta le damos al Enter y aquí nos muestra cuál es la correcta. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué gesto cotidiano puede ser más sostenible y encima os pone en forma? Vamos a ver, Gloria, si hay adeptos a tu club. Vale. 4 han contestado que ir en bici. 5 han contestado, 6 han contestado que ir en bici. 7 han contestado ir en bici. 8. Y el noveno o la novena, ¿qué dice? De cualquier manera, parece que nadie se suma a pensar que dormir hasta tarde Dormir es sano. te pone en forma y puede ser sostenible. Bueno, estupendo. Entonces, aquí le daríamos otra vez al Enter y los alumnos estarían viendo pues, cuál es la correcta. Volvemos a lo mismo, es anónimo. Por eso yo os decía que es una buena herramienta para utilizar al principio. ¿Qué significa realmente la palabra sostenibilidad? Algo que podemos sostener, desarrollo sin comprometer los recursos de generaciones futuras, un nuevo tipo de dieta vegana o garantizar el crecimiento económico sin límites. Bueno, esta también es de las que tiene respuesta correcta y efectivamente el desarrollo sin comprometer los recursos de generaciones futuras es lo que entendemos por sostenibilidad. ¿Qué significan las siglas ASG que tanto utilizaréis cuando estéis impartiendo docencia sobre sostenibilidad? Efectivamente, ambiental, social y de gobernanza. La sostenibilidad busca el equilibrio entre medio ambiente, desarrollo social y económico, países más y menos desarrollados o la vida laboral y personal. ¿Entre qué busca el equilibrio? Bueno, estupendo. Efectivamente, esos son los 3 pilares fundamentales de la sostenibilidad, el pilar ambiental, el pilar social y el pilar de gobernanza, que es
yo diría el menos conocido, del que menos se habla normalmente, el menos evidente, pero como ya veréis a lo largo del programa, pues entenderéis cuáles son las relaciones muy íntimas y muy profundas que tienen los tres pilares. Pero yo, bajo mi punto de vista, es muy personal, pienso que la gobernanza es el que lidera al final la estrategia que las organizaciones establecen en cuanto a los otros dos, ¿no? Y es un pilar muy clave en el desarrollo de la sostenibilidad. Estupendo, aquí le daríamos a Enter para ver cuál es el correcto y seguiríamos adelante. Y por último, ¿en qué medida creéis que se está integrando la sostenibilidad en el aula? Y aquí vuelve una pregunta que no tiene ni respuesta correcta ni incorrecta. Es vuestro punto de vista. A ver si os situáis más o Coincide. menos por donde han venido situándose todos los docentes, que no son pocos, contamos cientos de docentes formados a través de este taller que estamos haciendo hoy en los últimos meses, y efectivamente en todos los talleres habéis dicho que estamos al 50%. Todos, habéis Estamos, coincidido todos. así es. Mm. Muy bien, estupendo. Ahora ya hemos acabado con este rompehielos y lo que vamos a hacer es, yo le voy a devolver la palabra a Gloria, os va a hacer una introducción sobre todo lo que tiene que ver con la parte del programa que habla de los capítulos, como os comentaba ella antes. Vamos a entrar a ahondar un poquito más y luego vamos a hacer otra dinámica. Venga, pues os voy a explicar cómo vamos a trabajar la dinámica que vamos a hacer ahora para conocer los capítulos, los contenidos de cada uno de los capítulos, ¿no? Y lo vamos a hacer de una manera práctica. Entonces, bueno, voy a compartir y os voy a enseñar. Ahora lo pongo más grande, ¿no? Imaginaros que estáis en el aula, pues lo ideal igual sería imprimir estas plantillas en tamaño A3, ¿no? Y pues con post-it o bueno, pues ir apuntando, ¿no? Imaginaros esto, pues una sala donde podéis dividir al aula en grupos y que trabajen por capítulos, ¿no? Hay una plantilla por cada uno de los capítulos y luego puede haber una puesta en común, quizás, ¿no? Y de alguna manera entre todos ir construyendo. Entonces, para trabajar cada uno de los 6 capítulos hemos construido una plantilla y la idea es que, pues eso es lo que decíamos, por grupos, luego al final cada uno lo adaptáis como queréis, ¿no? Pero la idea es poner a los alumnos a reflexionar. Sobre las cuestiones relevantes que se tratan en los contenidos de ese capítulo. El capítulo 1, acordaros que era el de Somos sostenibles, y aquí se trataba de identificar cuáles son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en la sostenibilidad. La idea es tener en mente, porque igual también es más fácil, una empresa asociada al sector o a la familia profesional que estemos impartiendo. Aunque en este sentido hay retos sociales o ambientales que son transversales, es decir, que nos aplican a todos, pero siempre sí que es verdad que pensando igual en una empresa asociada o que estemos más familiarizada nos es más fácil y encontramos retos específicos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, de alguna manera en estas sesiones estáis presentes docentes de diferentes familias y queríamos dar cobertura a todas, pero después luego en los materiales vais a encontrar que os vamos a facilitar ejemplos de empresas de diferentes sectores para que tengáis una batería de ejemplos a seguir. Entonces, en este capítulo la idea sería, bueno, pues poner a los alumnos a pensar sobre cuáles son esos retos y decir, oye, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en su camino hacia la sostenibilidad? Pues lo ideal es ir poniéndolo en esta parte. ¿Cuáles consideramos que son los retos medioambientales más importantes? Pues daríamos respuesta a esta pregunta. Las estrategias sociales que las empresas pueden poner en marcha y posicionarles como un referente en su compromiso social, pues lo pondríamos aquí, ¿no? O los retos que enfrentan los equipos directivos cada día en su toma de decisiones y que pueden afectar a la percepción de la sociedad de si son responsables, de si son transparentes, de si cumplen con sus compromisos de sostenibilidad, y lo iríamos poniendo aquí, ¿ves? Al final la idea es reflexionar tanto, y se puede hacer tanto desde esa perspectiva global como
pensando en una empresa más familiarizada a nuestro sector. En el segundo capítulo, aquí como veis, hemos preparado además diferentes tipos de plantillas o de dinámicas para que tengáis diferentes materiales. Luego esto, por supuesto, vosotros, adaptable totalmente a cómo lo queréis hacer en cada caso. Estos son ejemplos, al final también para que, lo que decíamos al principio, que sepáis trabajar los contenidos, pero que también tengáis una batería de recursos para trabajarlo y podáis elegir el que más os convenga. El capítulo 2, somos transparencia. Aquí acordaros que el objetivo del capítulo era identificar cuáles son los grupos de interés a los que afectan las decisiones de nuestra empresa y cuáles son los criterios más importantes de materialidad desde el punto de vista ASG, ambiental, social y de gobernanza. Entonces, aquí os hemos puesto un ejemplo también para ayudar a empezar a pensar, ¿no? Que muchas veces es lo que necesitamos, ese empujón, nuestros alumnos necesitan ese empujón para empezar. Pues en este primer paso de esta dinámica lo que haríamos sería, oye, ¿qué temas materiales, cuáles son los aspectos materiales para cada uno de los 3 aspectos de la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza que tienen impacto en nuestra empresa? Bueno, pues aquí os hemos puesto un ejemplo. Desde el punto de vista ambiental, pues la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Desde un punto de vista social, la gestión del talento parece que puede ser un factor muy importante, ¿verdad? Que tiene impacto en la sostenibilidad. Desde el punto de vista de gobernanza, pues cómo está gestionando la empresa toda la parte de la protección de datos, ciberseguridad, etcétera. Pues parecen ejemplos que pueden ser no relevantes. En un segundo paso, y una vez hemos identificado esos grupos esos temas materiales, ¿no? Que son importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad en los 3 aspectos, tendremos que identificar cuáles son los grupos de interés. Es decir, cuando mi empresa toma una decisión, ¿a quién está afectando? Bueno, pues aquí igual os ponemos un ejemplo. Pueden ser inversores, pueden ser proveedores, pueden ser empleados, bueno, y luego habrá específicos de cada uno de los sectores en función de la empresa, ¿no? En el capítulo 3 trabajábamos la parte de planeta, ¿verdad? Toda esa parte más ambiental, ¿no? Toda esa parte más de medio ambiente, de huella de carbono, todos estos contenidos más tradicionalmente entendidos como sostenibilidad. Bueno, aquí este trabajo también lo podemos realizar en grupo, incluso individual, ¿no? Aquí os proponemos que identifiquéis o que los alumnos identifiquen cuáles son los retos ambientales más importantes que afectan a nuestra empresa. Aquí os hemos puesto, bueno, ejemplos que pueden ser más o menos generales, desde la reducción de la huella de carbono, la gestión de residuos, bueno, escasez hídrica, ¿no? Uso responsable del agua, puede haber diferentes tipos de retos. Y luego de cada uno de los retos, ¿eh? Lo que os proponemos es que los alumnos identifiquen qué riesgos pueden haber asociados si esa empresa no gestiona adecuadamente, pues en este caso la reducción de la huella de carbono, qué acciones podemos tomar de manera más concreta para mitigar esos riesgos y sobre todo, súper importante, qué indicadores, qué métricas, cómo medimos el impacto de esas acciones que hemos adoptado para mitigar ese riesgo para ver si son efectivos o no y poder tomar decisiones, ¿no? Esto es lo que así os proponemos trabajar de manera práctica los contenidos del capítulo Somos Planeta. En el capítulo de economía circular, este también es muy interesante porque aquí os acordáis que lo que tratamos de poner de manifiesto es la importancia, ¿no? Es identificar todas las oportunidades que nos genera la economía circular, ¿no? Abarcando toda la cadena de valor desde el diseño, tanto de productos como de servicios, cuidado, como pasando pues, por toda la parte de producción, distribución, logística, uso, reciclaje, ¿no? Y segunda vida, ¿no? Y vuelta otra vez al mercado. Entonces, bueno, pues aquí de lo que se trata es de que pensemos, ¿no? Por ejemplo, me voy a la parte de diseño. Oye, pues un ejemplo, ¿cómo podemos diseñar un producto o servicio que independientemente del sector sea duradero, fácil de mantener y adaptable para prolongar su vida útil o facilitar su reutilización?
Pues seguro que se nos ocurren, pensando en nuestras propias empresas, de nuestro sector, se nos ocurren un montón de cosas. Pues se trata de ir trabajando en cada una de las fases y al final tendremos una visión general de la importancia y de las oportunidades que genera trabajar en las empresas con criterios basados en la economía circular. Otra dinámica, la dinámica que os planteamos para trabajar el capítulo 5, el capítulo de sociedad, es igual que la primera que os planteaba en el capítulo de Somos Sostenibles, ¿no? Pues trabajar igual individualmente y después en grupo, una puesta en común, pues los aspectos más relevantes de la parte social que afectan a la sostenibilidad. Pues qué medidas propondríamos para asegurar la inclusión en la empresa, y para asegurar la equidad de género, aquí hay medidas que son generales, pero seguro que hay otras muy específicas del sector. Seguro, seguro, seguro que para asegurar la equidad de género no es lo mismo las medidas que tenemos que adoptar en el sector de la construcción que en el sector de la sanidad, ¿no? Seguramente que hay cosas iguales, pero hay cosas que no. Pues ahí se trata, ¿no? De pensar, ¿no? De estrujar nuestra mente para que salgan cosas. ¿Cómo haríamos para garantizar condiciones laborales dignas? ¿Y cuáles son los principales impactos que provoca la actividad de una empresa en su entorno, ¿no? Cualquier decisión que toma una empresa, sin duda, tiene impacto en su comunidad y en cómo su comunidad y su entorno le percibe. Y ojo, esto es muy importante porque los consumidores, los ciudadanos, tomamos decisiones de compra, ¿no? A partir de cómo percibimos a las empresas. Ojo, entonces esto es muy importante. En el capítulo de Somos Gobernanza, que es el que decía Mónica, quizás este es el menos desconocido o el que menos se asocia a la parte de sostenibilidad, pero veréis qué importante es para garantizar las decisiones sostenibles en las empresas. ¿Cómo os proponemos trabajar este capítulo? Os planteamos una serie de dilemas, ¿no? Y que reflexionemos sobre esos dilemas y ver qué sale. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Por irme, Mónica, lo siento, creo que siempre me voy al de ética, pero es que me gusta este. Eh, Os proponemos reflexionar sobre qué haríais vosotros si, ¿no? Sois del comité de dirección de una empresa y se os presenta esta tesitura. Un proveedor nos ofrece materias primas químicas más económicas, pero no nos asegura que su extracción respete los derechos humanos ni el medio ambiente. ¿Qué debemos hacer como empresa? ¿Debemos comprar más barato o priorizamos el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Qué haríais vosotros? Parece que la respuesta más obvia es decir, o no, claro, yo respeto siempre los derechos humanos y el medio ambiente. Por supuesto, sí. Pero ¿qué ocurre si de eso depende el que no podáis pagar el salario a vuestros empleados, por ejemplo? ¿Qué haríais? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo balanceamos esto? Bueno, pues como veis, aquí os planteamos una serie de dilemas, hasta 10 dilemas. Cada uno de ellos lo asociamos con un capítulo dentro de la sostenibilidad, desde esa triple perspectiva, para que reflexionemos y veamos qué importancia tienen las decisiones que se toman y cómo afectan a la gestión sostenible en las empresas, ¿no? Entonces, si os parece, esto es lo que vamos a hacer para cada uno de los capítulos. ¿Qué ocurre? Que como ahora vamos a trabajar de manera virtual, pues no podemos imprimir las plantillas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con otra herramienta que nos va a permitir hacer lo mismo, trabajar lo mismo, pero desde un punto de vista de una manera online, de manera que también así pues conocéis otra herramienta y si en algún caso dais clases virtuales, pues también la podréis utilizar para trabajar las dinámicas. Así que nada, Mónica, empezamos. Por favor, participad, poneros el gorro de alumnos, pensamos un ratito y todas estas aportaciones que hagáis, a partir de ahora vamos a tomar nota de ellas y luego os las vamos a proporcionar con todos los materiales. Con lo cual, cuanto más trabajemos y más aportemos, más rica será la sesión, ¿no? Así que nada, Así es. Mónica. Estupendo. Mil gracias, Gloria. Bueno, pues os voy a dejar en el chat 3 tipos de aplicaciones diferentes y me gustaría que me dijerais si os suena alguna de ellas, si la habéis utilizado o si no os suena ninguna para nada. Mural o Mural, Miro y Whiteboard de Microsoft. A ver qué me contáis, a ver qué me decís.
Ninguna, me dice Alfredo, las desconozco, he usado en alguna ocasión Miro, muy bien. Elvira también, Miro, ninguna, no, yo no las conozco. Estupendo, vale. Pues, mira, casualmente, ninguna. Ok, casualmente yo me he decantado en esta ocasión por utilizar Miro, ¿vale? Las tres, voy a empezar a compartir pantalla. Las tres son básicamente herramientas que permiten, entre otras cosas, pero la manera de usarlas puede ser múltiple, ¿no? Pero van súper bien cuando queremos hacer brainstormings, ¿vale? Cuando queremos hacer, por ejemplo, lluvia de ideas, cuando queremos que los equipos incluso trabajen en grupos más pequeños y luego consolidamos, ¿no?, las ideas que hayan aportado y que lo puedan hacer de manera online. Vamos, por ejemplo, esto vendría a sustituir pues pósters que podáis poner en corners, en esquinas diferentes del classroom, del aula, y que ellos puedan utilizar post-its de colores, ¿sí? Pues esto tiene esta fortaleza y además luego, claro, queda lo podéis bajar, lo podéis descargar y es un RTB que puede ir en formato Miro, en formato RTB o lo podéis descargar incluso y hacer un PDF. Entonces, si os fijáis, aquí tienen un montón de plantillas. Yo ahí ahora no voy a entrar, pero que sepáis que tiene mucha potencia, plantillas de muchos tipos diferentes con objetivos muy distintos. Y lo que vamos a hacer aquí, pues es irnos a nuestro taller del día de hoy, que es este de aquí, taller online del día 15, y vamos a empezar. Entonces, para empezar, somos poquitos, sois poquitos, pero eso nos va a dar a lo mejor pie a poder casi hacerlas todas. Tenemos 27 minutos ahora, así que vamos a ver cuántas de estas podemos hacer. Así que necesito que recordéis un poco, ¿eh? Somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza, y que me digáis de esos 6 capítulos, pues lo ponéis por el chat y a ver qué es lo que votáis, que pongáis, por ejemplo, cada uno de vosotros puede poner 3 en orden de preferencias y entonces vamos a mirar pues cuáles son los más votados. Yo me lo apuntaré aquí y entonces vamos a entrar a ver cada una de las plantillas de cada dinámica. Que por cierto, estas plantillas veréis que tienen un aspecto diferente al que os ha enseñado Gloria. Las que ella os ha enseñado, de hecho, están ya preparadas para imprimirse en DIN A3 y que se puedan trabajar en grupos, pues eso, de 3, 4, 5 personas, como vosotros estiméis. Y las que yo os voy a enseñar, pues ya lo veis, tendrán otro aspecto para hacerlo más cómodo desde un punto de vista digital, ¿no? Vamos a ver, ¿qué ponéis por aquí? Circulares, sociedad, gobernanza sostenible, sociedad, gobernanza circulares, circulares, sociedad, gobernanza. Ok, circulares sostenibles, gobernanza. Venga, a mí me está sonando gobernanza, me está sonando circulares. A ver qué más hay por aquí. Sociedad, circulares, sostenible, circulares, gobernanza, sociedad, sociedad también. Sí, yo Sociedad, haría gobernanza, muy bien. ¿Y qué más tenemos? sociedad Y sostenible. sostenible. Vale, venga, nos vamos a quedar para empezar con estas 4. Vamos a ver si podemos hacerlas todas y si nos sobra tiempo hasta y media, hacemos alguna más, ¿vale? Vale, vamos a empezar. A mí la de gobernanza me fascina, pero para ponerle un poco de lógica, vamos a intentar hacer primero circulares, sociedad sostenible y dejamos gobernanza para la cuarta, ¿vale? Así que vamos por orden. Vamos a hacer sostenibles primero. Entonces, decidme si lo veis bien. Aquí, si veis, yo tengo, esto lo puedo quitar. Y entonces veis que la flecha ahora se va a convertir en una mano. La manera de hacerlo es tocar la barra espaciadora, ¿vale? Y con esto agarramos el tablero y lo podemos mover como queramos. Y para hacerlo más pequeño y más grande es sencillamente con la rueda del mouse, del ratón, pues que se hace más grande y más pequeño. Y así podéis acomodarlo de tal manera que se vea bien. ¿Vale? Vale, vamos a empezar.
Entonces, ¿qué nos plantea Somos Sostenibles? La primera pregunta, ¿cuál consideráis que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad? Entonces, aquí tenemos, si os fijáis, los post-its. Voy a tomar un color típico post-it. Lo podríamos poner, pues, el grupo por colores por grupos de alumnos, por ejemplo, ¿vale? Y así sabemos quién ha respondido qué. Entonces, poner vuestras respuestas por el chat, ¿vale? Porque de esa manera yo las voy a integrar aquí, las voy a ir copiando, pegando, y luego os dejaremos en la experiencia del taller, pues estas respuestas, todas las que deis, de tal manera que contra más, como decía Gloria antes, participativos seáis aquí, pues, pues mejor todo eso que os llevaréis puesto. Venga, ¿cuál consideráis que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad a día de hoy? Venga, ya os veo escribiendo. A ver qué comentáis. Vamos a ver. Venga, integrar su política de sostenibilidad en todos los departamentos y con el compromiso de todos. Excelente respuesta, que además no ha salido mucho a lo largo de los talleres y es muy clave. Efectivamente, al final, hablar de sostenibilidad es hablar, entender toda la cadena de valor que tiene la organización. Y no se trata de parcelizarla, ¿no? Y de que solo algunos la apliquen, sino de que la apliquemos todos, cada uno de nosotros en la medida en la que podamos y desde nuestro rol, desde nuestra responsabilidad. Estupendo. Vale, cambiar su forma de producir y trabajar para cuidar el medio ambiente. Así es, hay empresas que están ya no solo cambiando su forma de trabajar, sino es que están cambiando su modelo de negocio completamente. Antes se dedicaban a unas actividades y ahora pasan bueno, a destinar su misión como organización hacia otro tipo de negocio. Mayor implicación del trabajador, ok, vamos a ponerlo por aquí. Rediseñar procesos, asimismo, muy bien. Revisarlos, rediseñarlos, adaptarlos, adecuarlos, mejorarlos. Muy bien. Ser Han capaces de salido adaptarse, cosas clave, están saliendo aquí, ¿eh? Madre mía. ser capaces de adaptarse a la normativa, que viene muy dura, realmente, muy compleja. A ver, Eficiencia energética, reducción de residuos, cumplimiento de la normativa laboral y propuestas de valor éticas y morales. Creo que María José ha hecho un estupendo. barrido por por todas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Estupendas respuestas, ¿eh? Sí. Enhorabuena. Vale, vamos a dejarla aquí, ya luego yo lo adecuaré esto. ¿Cuáles creéis que son los impactos más significativos en materia, ahora solo nos vamos a centrar en el medio ambiente, en materia medioambiental que generan las empresas en la actualidad? Vamos a ver, ¿qué pensáis? ¿Se puede hacer esto un pelín más grande? Vamos a ir poniendo esto por aquí. Vale, ok. Ya veis que es rápido y es bastante intuitivo el utilizarlo. Botón derecho, por ejemplo, y puedes hacer un duplicar para que te mantenga el color, el tamaño y todo eso. Ups, uy, perdón. Uy, madre mía. Que ha sido por ahí. No, no, se coló aquí un mensaje de estos, un pop-up. Consumo de energía, ok, producción de residuos, estupendo. Emisiones Ahora, de gas de efecto invernadero. muy bien. Vamos a ponerlo aquí detrás. Las emisiones de CO2 implican a todas las tipologías empresariales de todos los sectores, desde luego. Contaminación también. Qué de cosas, qué bien. Muy bien, vamos a duplicar esto. Aquí está. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Generación de residuos.
De hecho que se lo habíamos puesto por aquí, ¿no? Producción de residuos, ajá, para no duplicar. A ver, aquí. Voy a tomar esta. Muy bien. Estupendo. Mientras Irene acaba de escribir su punto, vamos a seguir al siguiente. Desde un punto de vista social, uy, perdonadme, se ha metido esto por aquí. La criatura. Vale. Desde un punto de vista, no le da la gana de salirse. ¿Qué es esto? Ahora, desde un punto de vista social, ¿qué oportunidades se le presentan a las empresas? Desde un punto de vista social. Ahora nos centramos en el pérdida de biodiversidad, está poniendo. Excelente punto también. En lo medioambiental. Sí, señor. Vale, pues venga, ahora en lo social. Nos centramos únicamente en lo social. A ver qué pensáis. Contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Excelente. Y además de la calidad de vida de todas las personas, es decir, no solamente con una mirada interna, ¿no? de nuestros grupos de interés internos, como podrían ser los empleados, sino sobre todo también de velar por la calidad de vida de nuestros clientes, en este caso, ¿no? Y de nuestros proveedores, diréis, ¿cómo? Pues aguas arriba, revisando realmente cuáles son las prácticas en esta materia que utilizan nuestros proveedores, ¿no? Porque puede ocurrir que nosotros no estemos, por ejemplo, utilizando mano de obra infantil en nuestro proceso productivo, pero sí lo estén haciendo algunos de nuestros proveedores. Entonces nosotros, ya lo veremos en la parte de gobernanza, tenemos una obligación, se llama diligencia de vida, eh, que nos exige tener que observar todo eso, ¿no? No podemos decir, yo no tenía ni idea, yo no sabía nada de qué mal lo estaban haciendo mis proveedores. Tenemos que ser muy responsables de decir, no, yo en mi cadena de valor solo trabajo con aquellos que hacen el mismo esfuerzo que estoy haciendo yo por observar, por ejemplo, pues que las personas que de alguna manera tienen relación, dependen de lo que hace nuestra compañía, al final tengan una calidad de vida aceptable, mínimamente aceptable. Estupendo. Vamos a por el último. Venga, ¿cuál creéis que son los mayores riesgos a los que se enfrentan, por tanto, actualmente los órganos de gobierno de las empresas? Vamos a ver, ahora nos tenemos que poner en la piel de los que están dirigiendo las organizaciones, ¿no? Del comité de dirección, de, de todos los directivos que gestionan pues la puesta en práctica a lo largo y ancho de los procesos de la compañía, pues esa estrategia, ¿no? El plan estratégico de sostenibilidad. ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo se aterriza? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Les preocupan los costes? ¿Les preocupa el entorno? ¿Les preocupan los empleados? ¿Qué pensáis? Vale, Muy aquí bien. está. Muy bien, por un lado tenemos perdón, el tema de costes económicos y el seguir siendo competitivos. Así es. Harto complejo, por ejemplo, cuando estamos hablando de pequeña y mediana empresa, que por cierto suponen el 98, más del 98% de las empresas de este país y aportan más del 65% del PIB, ¿no? Entonces son muchos pequeñitos que en conjunto son todos muy grandes, ¿no? Pero que tienen que estar siempre replanteándose cómo pueden hacer para ser competitivos en un mercado complejo, cada vez más complejo, ¿no? Y con toda una serie de factores que pueden condicionar mucho su viabilidad y su sostenibilidad, nunca mejor dicho, a largo plazo, ¿no?
El tema de costes económicos, el seguir siendo competitivos, cumplimiento de la normativa, efectivamente, recursos necesarios, riesgos reputacionales y financieros, altos costes de las cotizaciones sociales. Excelentes respuestas. Vamos a poner aquí esta última. Retener y atraer profesionales. Estupendo este punto. Muy, muy, muy importante. Cada vez las empresas tienen más complicado retener talento. Y buena parte de su capacidad de sostenibilidad desde un punto de vista de evitar las curvas de aprendizaje, por ejemplo, que tienen un coste importante, ¿no? En las empresas, es retener las personas que te funcionan muy bien y que están aportando valor a la compañía, ¿no? Con lo cual, lo primero es reconocer ese aporte y luego darle valor. Darle valor en todos los sentidos, no solamente pues, de vez en cuando inventándonos un premio al mejor empleado, sino de la manera en la que aquel empleado realmente necesita que se le dé valor. Estupendo. Habéis dicho dificultades acceder a financiación, efectivamente, exposición a cuantiosas multas ante los incumplimientos normativos, ambientales y sociales. Estupendo. ¡Wow! Está espectacular. La siguiente que hemos dicho es circulares. Vamos a intentar aprovechar bien estos casi 15 minutos que nos quedan. Vale, en la circularidad os podéis imaginar que estamos hablando de todo lo que es, bueno, pues la cadena de valor, que empieza en el diseño. Entonces, no es objeto del taller de hoy aquí, pero que sepáis que tenemos otro webinar, otro taller en el que hacemos una formación básica de sostenibilidad para que asentéis bien, al menos los conceptos, los tengáis claros, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese taller sí hablamos de qué diferencia hay entre la economía lineal, que era la que veníamos utilizando hasta no hace tanto, tomo recursos, los utilizo para producir, se usan y se tiran. Luego vino, digamos, una economía del reciclaje, pero que aún soltaba residuos, digamos, al final del ciclo. Entrábamos en el reciclaje, pero luego siempre quedaban residuos y quedaban desechos. Y la economía plenamente circular, que es aquella en la que evita a toda costa que haya residuo alguno. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Os podéis imaginar que, por ejemplo, utilizando los desechos de toda una cadena de valor que utilizamos en un sector de actividad e incorporando esos desechos en otra cadena de valor de otro sector, a veces que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero que se utilizan, por tanto, como materias primas secundarias. Y ese reaprovechamiento es el que está poniendo en práctica realmente la economía circular. Os pongo un ejemplo súper rápido. Hay una empresa francesa que ahora, ¿qué hace? Coge toda la ropa, por ejemplo, que ponemos todos en la hucha bueno, de la ropa, ¿no? Cuando ya no la utilizamos más. Ellos la cogen, la clasifican por colores, la desmenuzan completamente, le añaden un glue, un pegamento que además es ultra respetuoso con el medio ambiente. Una vez se tuviera que reciclar el producto final que os diré ahora que hacen, y con ello hacen pues lo que sería el equivalente a baldosas o a ladrillos para construcción. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues estamos poniendo en relación los desechos de un sector de actividad, como puede ser el textil, con las materias primas necesarias, secundarias, para, en este caso, transformar esa ropa en ladrillos, con una alta durabilidad y además con la parte tan innovadora de que no hay dos ladrillos iguales, porque os podéis imaginar que la mezcla en la que quedan la ropa al final, a nivel de colores, etcétera, pues es diferente para cada digamos,
paquete productivo. Entonces, cuando hablamos de circularidad, hablamos de todo el proceso. No vamos a entrar en súper detalle en todo él, pero sí para que entendáis que estamos hablando de las fases del ciclo de vida de un producto o servicio y que lo que sería muy interesante que hicierais con vuestros alumnos es que cuando los vayáis haciendo pasar por cada una de la reflexión, ¿no? Por cada una de las partes de esta fase, de las fases del ciclo de vida, los hagáis cuando lleguen aquí al final a la reincorporación, volver a pensar cómo rediseñarían aquello que diseñaron al principio del ejercicio. ¿Cómo lo repensarían? Si hay algo más que tendrían que considerar o reconsiderar en la fase de diseño para que al final de este ciclo no quedaran residuos, ¿sí? O que esos residuos se pudieran realmente reutilizar en otras fases productivas de otros sectores de actividad o incluso del mismo, pero de una manera lo menos costosa en todos los sentidos posible, ¿vale? Vamos a intentar hacer un ejemplo. Vamos a ir a por diseño. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se puede diseñar un producto o servicio que, independientemente del sector, sea duradero, fácil de mantener y adaptable para prolongar su vida útil o facilitar su reutilización o reciclaje? Entonces, vamos a pensar, estamos solo en la fase de diseño, ¿sí? Ahora imaginaros que estáis trabajando en una empresa, sois el departamento de diseño y os dicen, oye, hemos detectado en el mercado que hay una necesidad de este tipo de producto. ¿Vosotros nos podríais diseñar un prototipo a ver si somos capaces de producir esto? ¿Qué cosas, qué os viene a la cabeza que serían los considerandos? ¿Qué preguntas os haríais? ¿Qué aspectos empezaríais a tener en cuenta para hacer que ese producto nos podemos inventar de que sea un vehículo, que sea, me es igual, unos zapatos o que sea una mochila para irse de vacaciones? ¿Cómo tendríamos que empezar a hacernos planteamientos sobre ese diseño que fuera universal? ¿Ok? Muy bien. Empecemos por ahí. Venga. Obsolescencia programada, muy bien. Que se puedan reparar, ¿verdad? Los materiales. Muy bien. Fabricar sin obsolescencia programada, lo cual perpetúa o le da una vida más larga al objeto en cuestión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Que sea reciclable o reutilizable. Muy Vale. bien. Pensar que estamos en la fase de diseño. Hay un punto, os cuento, a nivel de ecodiseño a día de hoy, que es muy importante, pues que lo que fabriquemos o que lo que estemos diseñando, en realidad, pues pese lo mínimo posible, utilice materiales que puedan separarse luego fácilmente, ¿vale? Como si se pudieran descomponer fácilmente porque tienen a lo mejor vías de reciclado muy diferentes entre sí. Bueno, pues eso, el tamaño que sea lo menor posible. Que las materias primas con las que esté hecho puedan ser materias primas secundarias, que no tengan por qué utilizar recursos directamente nuevos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. Condicionamiento, upcycling, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿ok? En la fase ya de diseño. Así es, o sea, en la fase de diseño tenemos que estar ya pensando en todo lo que viene detrás, ¿sí? Mientras seguís escribiendo algunos, yo las recuperaré y las pongo aquí, vamos a pasar a la fase de producción. Ya tenemos el diseño hecho. Muy bien. Dejarme pillar esta respuesta tan amplia y vamos a hacerla grande para que se vea, si no, no se ve nada. Decía, ¿quién lo decía?
rosa. Desde la perspectiva de alojamiento turístico, construcción, utilización de materiales naturales, reciclados, certificados y sistemas de ahorro energético y de agua. A nivel de gestión, utilización de productos ecológicos, sistemas de gestión utilizando IA, sistemas automatizados, reutilización de materiales obsoletos. Vale. Pasamos, estupendo, pasamos a producción. ¿Qué tipo de recursos, materiales o procesos sostenibles podrían usarse en la producción de bienes o servicios para minimizar el impacto ambiental? Ahora estamos produciendo, ¿vale? El departamento de diseño nos ha pasado, ahora ya nosotros estamos en producción, nos ha pasado el diseño y nos dice, bueno, poneros a producir. Aquí está el vehículo en cuestión, por ejemplo, la mochila. Aquí tenéis la mochila diseñada. Cada una de sus partes va a poder ser reciclada al final de su ciclo de vida. Los componentes ya los hemos considerado que sean... Vale, uso de energías renovables, estupendo. Ahí vamos, Materiales ¿vale? En la parte de reciclados. producción, muy bien. Estamos produciendo usando energías renovables, materiales reciclados y procesos que generen menos residuos. Estupendo. ¿Qué más? Vale, sigo para avanzar, ¿eh? Avanzo al siguiente y pasamos a la siguiente dinámica. Pero sobre todo estas dinámicas no se trata de que las hagamos enteras, pero sí que veáis eh, ¿cuál es el propósito? El propósito es hacer pensar, ¿sí? Hacer que entre el creative thinking de nuestros estudiantes y de que se empiecen a romper la cabeza pensando, vale, cuando ya lo he hecho todo en diseño, luego tengo que pasar a producción. Y las preocupaciones que tienen las personas de producción son distintas a quien está diseñando, son distintas a quien tiene que hacer la distribución. Vamos a pasar a distribución. ¿Cómo se podría reducir la huella de carbono asociada a la distribución o logística de productos o servicios? Vamos a ver, ¿qué se os ocurre? Muy bueno un ejemplo muy asociado a servicios turísticos, ¿veis? Como luego cada uno, pues, Eso es, cada uno de vosotros tiene que aterrizar en su sector de actividad, pues, comercio de proximidad. ¿cómo lo adaptaríais, no? Venga, Claro. comercio de proximidad, ¿vale? Mirando de comercializar bajo la filosofía Transportes de kilómetro sostenibles, cero. Así es, haciendo groupage, por ejemplo, proveedores no, locales. no venir con carga vacía, no hacer media ruta con carga vacía, ¿sí? Optimización de rutas, reduciendo embalajes y apostando por proveedores locales para evitar largos desplazamientos. Ujú. Tendríamos que mirar cómo podemos, volvemos a lo mismo, optimizar mucho lo que se llama la última milla, que es básicamente donde el sector de logística más impacto realmente tiene y genera. Muy bien, y así entraríamos volvemos, a preguntarnos sobre el resto de fases del ciclo de vida. Voy tomando de aquí vuestras respuestas. Cómo se podría fomentar un uso más prolongado de productos o servicios a nivel de uso. Por ejemplo, hablabais antes de la obsolescencia programada y así es. Los que contamos ya una edad sabemos que, y además tenemos objetos que aún nos siguen persiguiendo ellos a nosotros desde hace pues 30 o 40 años, es que esto ya se Y sabía. funciona. Y funcionan, No exactamente. se rompe nunca. No, y cuando se rompen encima los puedes reparar, no es tan complicado repararlos, ¿no? Entonces, a nivel de recolección más de lo mismo, a nivel de reciclaje más de lo mismo y luego a nivel de reincorporación, que en esta reincorporación volvemos a lo que yo os decía antes, ¿no? Cómo está reincorporando, por ejemplo, esa empresa francesa, pues un desecho después del reciclaje del sector textil y lo está a nivel de diseño, se han planteado cómo podemos reutilizar esto y volverlo a meter en un ciclo de vida de un producto distinto, ¿vale? Estupendo. Vámonos a ir al siguiente, sociedad. Venga, estamos sobre la hora, entonces dejadme solo que os plantee este y nos vamos al de gobernanza.
En este, que ya veis que tiene bastante el mismo aspecto, ¿no? La misma estructura que el primero que hemos visto, las preguntas a nivel de Somos Sociedad serían: ¿qué propondríais para asegurar la inclusión en la empresa? Obviamente tenéis que explicarle primero qué es inclusión a los alumnos, y para asegurar la equidad, que es otro término que no es igualdad y por tanto se tiene que explicar bien para que entiendan qué es equidad, y para garantizar unas condiciones laborales dignas para los empleados. Ellos aún no lo son. Entonces, aquí cabría pues que les hicierais hacer, por ejemplo, un poco una investigación, ¿no? De decir, tenéis que encontrar 3 empresas y tenéis que buscar en sus webs públicas si tienen algo de información que explique, bueno, cómo garantizan ellos las condiciones laborales dignas en su compañía, ¿no? Para que empiecen a estar mucho más próximos de una realidad, vamos, que está ahí a la vuelta de la esquina de su transición de la parte formativa eh, reglada, digamos, a lo que sería ya el incorporarse al mercado laboral. Y finalmente, ¿cuáles creéis que son los principales impactos que puede provocar la actividad de las empresas en las comunidades de su entorno, ¿no? Pues esta es la otra. Tienen que tener siempre esa perspectiva de decir, bueno, si nosotros somos una empresa química y estamos trabajando al lado de un río, ¿cuál es nuestra relación con el río? Y la del río con el entorno, las comunidades. ¿Hay regantes más abajo del río? Si nosotros hacemos un vertido descontrolado de ciertas sustancias tóxicas en el río, podemos estar afectando pues a los agricultores que utilizan ese agua del río para regar lo que a lo mejor incluso luego nosotros mismos nos acabaremos comiendo, ¿no? Pero ya no es solo por protegernos a nosotros, sino porque todos formamos parte del planeta, ¿no? Y todos estamos, en este caso, aunque no nos lo creamos, subidos en el mismo barco. Eh, Me voy a quedar con esto que acababa de poner María Teresa. Y esto pienso que estaba en la otra, pero luego lo reincorporaré. Estupendo. Y entonces nos vamos a la última y hacemos el break, que sería la de Somos Gobernanza. Y esta es interesante, desde luego no vamos a entrar en todas ellas. Ya antes Gloria os ha citado la de la ética, así que vamos a pillar otra diferente. Por ejemplo, si os fijáis, dejadme que haga primero un inciso aquí. Es importante que observéis que en cuántas áreas, aquí hemos puesto 10, ¿vale? Áreas en las que podemos estar dirimiendo cuál sería la postura que tendrían que defender, primero que pensar, que recapacitar y luego defender los estudiantes, ¿no? Con argumentos. Esto es importante. O sea, al final no se trata de yo tomo esta posición y punto, y entonces estoy contra la que tú has adoptado, sino que yo te cuento cuál es la mía y te argumento por qué pienso así. Y es importante que en esa argumentación entiendan que pueden surgir pros y contras. O sea, yo estoy argumentando en pro de algo, pero puedo estar incluso reconociendo que mi argumentación tiene embebidos algunos contras sobre los que tendré que trabajar. Esa es la manera en la que sería muy interesante que pudierais acabar trabajando con vuestros estudiantes. Con lo cual, las áreas son transparencia y financiación, ética en la toma de decisiones, ciberseguridad y privacidad de datos, sostenibilidad en la cadena de suministro, diversidad e inclusión en la empresa, corrupción y conflictos de interés, gobernanza en tiempos de crisis, innovación y gobernanza, regulación y cumplimiento normativo e impacto, que lo decíais antes por ahí, de las decisiones en la reputación corporativa. Vamos a coger, por ejemplo, ¿cuál os iba a decir yo antes? Ya ni me acuerdo. Corrupción y conflictos de interés, por ejemplo, ¿vale? Entonces,
Ahora imaginaros que les planteamos a nuestros estudiantes que un directivo ha recomendado insistentemente a una empresa proveedora en la que trabaja un familiar. No hay pruebas de favoritismo, pero ha levantado sospechas, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionamos este posible conflicto de intereses? ¿Qué os parece? Entonces, ahí los estudiantes tendrían que empezar a pensar como si fueran el responsable de la gobernanza de una empresa, ¿no? Y decir, vale, si yo tengo un directivo que ha recomendado insistentemente a una empresa proveedora en la que trabaja un familiar, aquí le sobra, perdón, un momento, aquí sobra el A, ¿vale? Un directivo ha recomendado insistentemente una empresa proveedora en la que trabaja un familiar, ¿vale? O sea, tendríamos que comprar a esta empresa. Hombre, pero hay estas otras opciones. Es que tendríamos que pedir 3 presupuestos. No, no, no. Tendríamos que trabajar con esta empresa. ¿Sí? Y os hace dudar. ¿Por qué tiene tanto interés en que trabajemos con este proveedor y no con otros? ¿Por qué no quiere que abramos una licitación? ¿Por qué no quiere dar pie a que hagamos comparativa de propuestas? ¿Qué pasa aquí? Entonces, vosotros sois quien gestiona la gobernanza de la empresa. ¿Cómo gestionaríais este posible conflicto? A ver, entonces, ¿qué podríais plantear? ¿Cómo podríamos mirar de solventar este problema que se nos ha generado? Porque al final a alguien le tenemos que comprar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo argumentamos si es que finalmente decidimos comprarle a esta empresa que le hemos comprado a ella y no hemos pedido más presupuestos? A ver. Aquí decía, y solicitar las justificaciones por escrito de los motivos fundamentados en la elección de la nueva empresa, por ejemplo. ¿Qué más se Creando os ocurre? protocolos de contratación. Claro. Así es, claro, tener una política de contratación que además debería de ser pública. Con lo cual, si yo quiero vender a tal empresa, sé que voy a tener que pasar por las mismas reglas de juego que el resto de competidores que hay en el mercado. ¿Sí? ¿Qué más se os ocurre? A ver, que veo que estáis escribiendo 3 de vosotros. Vamos a dejar aquí vuestras aportaciones y vamos a dar pie ya a irnos al break, que ya son y 38. En 2 minutos nos vamos al break. Vamos a ver, mensajes nuevos y así os queda esto aquí. Vale, venga, ¿qué tenemos aquí? Protocolo de valoración de ofertas en el que se Ujú. incluyan diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad. Muy bien. Estupendo. A ver, ¿qué decía aquí María Teresa? Necesariamente deberíamos tener establecido un protocolo de valoración de las ofertas en el que se incluyan. Vale, Vale, es lo que estabas leyendo tú, disculpa. sí, sí, Baremación y sí. presupuestos varios siempre. Ok, estupendo. Pues fijaros que, y ya es lo último que digo en este momento, em, todos estos ejercicios, voy a dejar de compartir, todos estos ejercicios, bajo mi punto de vista, son muy ricos en la medida en la que podéis intercambiar a los estudiantes en un momento determinado. Es decir, hay una de las dinámicas, por ejemplo, de roleplay en el programa que yo pienso que tiene una potencia espectacular porque establece una empresa ficticia, establece los grupos de interés, cada grupo de interés tiene su ficha, o sea, el que hace de cliente, proveedor, etcétera, etcétera, el que hace de ONG, el que hace de medio de comunicación, el que hace de... ¿vale? Y entonces lo que es interesante bajo mi punto de vista, con respecto a la práctica, a la puesta en práctica de ese roleplay, es que se podría hacer incluso en 2 fases. No solamente hacer el roleplay en el que cada uno bueno, se distribuyen, los pueden escoger, se los podéis dar, se los podéis dar a escoger, pero a ciegas,
por ejemplo, o sea, que vayan, ponéis las fichas del revés y a mí me ha tocado clientes como me podía haber tocado cualquier otra, ¿no? Pero lo interesante es que después de haber hecho la primera fase en la que cada uno juega ese rol y tiene que defender con argumentos la postura desde la perspectiva que le ha tocado jugar sobre ese conflicto, ¿vale? Esa situación empresarial planteada, luego les cambiáis el rol. Entonces, es muy interesante ver cómo la misma persona que antes defendía una postura que iba en contra de la postura que a su vez defendía otro, repito, con argumentos y sin chillar y sin faltarse al respeto, lógicamente, porque esas son las reglas básicas de cualquier roleplay, luego les cambiáis. Y donde yo antes era un cliente, ahora yo soy el directivo de la empresa. Y donde antes era un proveedor, ahora soy el gobierno local. Entonces, cuando empiezan a tener que cambiar la perspectiva total, la mentalidad desde la cual se están mirando el mismo problema y tienen que empezar a darle otra vez a la creatividad para buscar soluciones a ese problema desde esa otra perspectiva, ¿qué ocurre? En esa segunda etapa ya no se pueden olvidar de todo aquello que han defendido en la primera. Con lo cual, los argumentos que vayan a estructurar en la segunda seguramente estarán mucho mejor trabajados y tendrán muchos más considerandos y necesitarán más tiempo de reflexión. Y ahí es donde está, bueno, ya lo sabéis vosotros cómo funciona la taxonomía de Bloom, pues ahí está la metacognición finalmente que estamos buscando en ellos, ¿sí? La integración total, primero conceptual, luego ser capaces de analizar, luego ser capaces de diseñar respuestas, luego ser capaces de argumentarlas y de aplicarlas, ¿vale? Bueno, Sony 42, ¿qué te parece, Gloria? Damos, ¿cuánto era? Eran 15 minutos de descanso. Venimos en punto, a la 1 en punto, y Venimos así a un tendremos punto. una hora ya para trabajar la última parte final del taller. ¿Os parece bien? Entonces, para hacer eso, os diría, no os vayáis de la sesión, sencillamente apagáis la cámara, quienes, gracias, por cierto, las tenéis puestas, las tenéis abiertas, apagamos micros, apagamos cámaras, nos vamos a relajarnos, bio break y nos vemos en punto. ¿Sí? Muy bien, venga, hasta ahora.